Hola, soy Carlos, defensor del tranvía. Esta noche quiero comentaros una cosa que, bueno, he puesto en el blog de Blogger, que es muy interesante, porque, bueno, corresponde también a la parte de la historia de los tranvías de Barcelona, los antiguos, los que estaban desde finales del siglo XIX, ¿eh? Todo el año 20, y que se empezaron a electrificar a partir del año 1912 en adelante, todas las líneas poco a poco. Y esa línea, pues eso es una época muy convulsa para España en general, o sea, no solo Barcelona en sí. Y esa situación creó en su momento una fuerte respuesta social debido a una decisión que evidentemente, como todas las cosas que vienen en España, vienen de Madrid. Y cuando las cosas vienen de Madrid, pues siempre es mala, nunca es buena. O sea, no sé, bueno, ahora con la democracia quizás no sea tanto, pero bueno, me pongo en situación. En 1909, repito, 1909, el gobierno que presidía Antonio Maura, no sé si exactamente de qué ideología era, pero estamos hablando de la época de Alfonso XIII. La monarquía del rey casi era como una especie de como una estatua, o sea, es decir, estaba ahí, representaba, pero no hacía nada más, o sea, no tenía ni capacidad de legislar, ni capacidad de... No. Bien, este Antonio Maura tuvo que hacer frente a muchos problemas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la España que en 1898 perdió las Filipinas y Cuba, ¿vale? Había perdido las colonias americanas en procesos de independencia décadas anteriores, sobre todo lo que es la parte de Perú, Venezuela, Ecuador, Argentina y toda la historia esa, México. Y es una época en la que España entró en una espiral de crisis política y económica, porque claro, dejó de ser un imperio caído. Eso es lo que se podría decir en España en aquel momento, ¿no? Y esa situación creó una situación porque todavía había guerras a las que responder. Y el gobierno de Antonio Maura, lo que pasa es que se encontró que el ejército español estaba muy diezmado, muchos habían sufrido bastante en las guerras de Cuba y Filipinas y muchos habían venido en barcos llenos de barcos de soldados enfermos, medio muertos, en fin, un desastre descomunal. Y entonces el gobierno de Antonio Maura pensó que era más fácil, bueno, pues buscar un relevo para que el ejército español pudiera seguir combatiendo. ¿Combatiendo en dónde? Preguntaréis. En Melilla. La ciudad autónoma que es actualmente una ciudad autónoma, Ceuta y Melilla, ¿no? Bien, pues en Melilla había una guerra en curso. Una guerra que es importante porque España eran posiciones en África y a fin de cuentas eso era muy importante. Aparte de lo que España sí que conservaba, que era el Sáhara Occidental, que hoy lo tiene Marruecos y lo tiene de forma ilegal, lo invadió cuando Franco estaba moribundo. Y luego tiene la Guinea Ecuatorial, que es en África, es un país petrolero, ¿vale? Cuya capital es Malabo, que actualmente es una dictadura del Teodoro Obiang Nguema. Lo fue desde el año 79, que estaba en el poder, y su anterior era un tío de él que gobernaba el país casi desde la independencia. Es un país petrolero y más o menos está estable de aquella manera, que es una dictadura férrea, que, bueno, el hijo de Teodoro Obiang, Teodorín, como lo llaman ellos, anda por arriba abajo con un pasaporte diplomático y haciendo las minas y una perrerías y, bueno, no sé. Lo expulsaron de Francia. Ya es complicado expulsar a un tío con un pasaporte diplomático de Francia, pero así es. Bien, en fin, no voy a hablar de esto porque esto no es el caso. El caso trajo para los tranvías es que en Barcelona concretamente se hicieron barricadas. ¿Barricadas con qué? Porque mucha gente se opuso a esa decisión del señor Maura, esa decisión política, además casi obligatoria, se imagina lo que estoy diciendo. O sea, es que te has presentado en un cuartel y te dan un uniforme, te dan un arma y te entregan cuatro chorradas y te envían para abajo. A ver si hay suerte. Y bueno, y de hecho, bueno, muchos se enfermaban, muchos morían. O sea, claro, la guerra que estaba hablando contra un ejército español contra berberes salvajes, que van a caballo muy bien, montan muy bien, disparan con rifles y te atacan a todas horas. Que eso se lo preguntan los franceses con la legión extranjera, que eso también saben bastante. Pero bueno, esa decisión, lo que pasa es que, claro, pensad que ese relevo venía a ser gente joven, venía a ser gente que tenían formado una familia con mujer e hijos y trabajaban, eran obreros. Ahí va la clave. Y estos obreros recibían el apoyo de todos los sindicatos, de todos los anarquistas, de todo Kiski que estuviera ahí, que se opuso. Y de hecho mucha gente desertó, o sea, ni siquiera fue.
Y entonces, claro, la reacción del gobierno fue pues enviar toda la fuerza armada posible para repeler y restituir el orden. Cataluña, evidentemente, en la Guardia Civil no tiene mucha simpatía, ni ahora, ni en esa época, ni menos con Franco, evidentemente. Pero, claro, es lo que el gobierno tenía y, bueno, en esas represiones hubo saqueos, se quemaron iglesias, pues se llama la Semana Trágica porque fue una semana como muy complicada en Barcelona porque hubo incendios por todas partes. O sea, que imagínate que una ciudad ardiendo por las iglesias, por centros, por lo que sea, todo aquello que sonaba a apoyo al gobierno, pues quemó, ardió. Barricadas, disparos en las calles, una cosa como dices, bueno, esto está haciendo unas cosas ahora que pasan en el mundo, que ves que pasa en Gaza, que ves que pasa en Irán. Dices, bueno, claro, dices, bueno, pues nosotros tuvimos ese problema, no ahora, pero sí lo tuvimos en el siglo XX. El siglo XX, casi, hace más de 100 años que tuvimos esos problemas y teníamos que ser mucho más sentido común, españoles, con ese tipo de cosas. Que para esto el gobierno de Aznar no fue listo por hacer una guerra ilegal en Irak en el 2003. Bien, entonces, ¿en Barcelona qué sucedió? En Barcelona pues sucedió lo siguiente, se hicieron barricadas con todo y los tranvías, evidentemente importante, los tranvías algunos ardieron con madera, se usó para muchas cosas, y otros quedaron volcados como barricadas. Por tanto, quiere decir que el servicio de tranvías en Barcelona dejó de existir durante esa semana. A la reconstrucción, o sea, cuando dejó de haber esas historias y la ciudad recobró la normalidad, entonces, bueno, se vieron los daños, la empresa de tranvías vio los daños y necesitó tranvías nuevos, claro, tuvieron que fabricar tranvías nuevos. La fábrica de tranvías en Barcelona estaban en el Poblenou, ¿sí? Nosotros hacíamos tranvías. Porque hacer un tranvía era muy fácil, madera, hierro y todo era electromecánico, o sea que tampoco era tan complicado, pero no exportábamos. Lo único que sí nosotros hicimos, en esa fábrica también se fabricó durante mucho tiempo las típicas jardineras. ¿Qué es una jardinera en el mundo de los tranvías? Pues una jardinera es el tranvía que va, digamos, con los laterales abiertos, con un toldo, unos tolditos, unas cortinas, para que cuando llegue el verano y cuando estás en el tranvía, pues no pases calor. Es el aire acondicionado, pero en plan cutre, se podría decir, pero era válido. Y ese tranvía tenemos uno en las cocheras del Tibidabo, conservado. Y subí hace muchos años en él. Coincidí que subí en él. Subí y bajé, sentado. Es algo. Pero bueno, hablando de estos temas, pues claro, esos tranvías fueron pues recobrando la normalidad hasta que llegó el punto que se tuvieron que revisar hasta las vías, porque habían arrancado piedras de las vías, claro, evidentemente las vías no pueden estar sueltas. Imaginaos, o sea, es un tema muy peliagudo, porque claro, las viejas líneas de esas habían sufrido daños, o yo qué sé, cortes, cualquier chorrada que pudiera haber pasado, y además que muchas calles de Barcelona estaban empedradas por eso, porque por las en sí, todas en general. O sea, no es por las vías de tranvía solo, sino es toda la calle de banda a banda. Y entonces, claro, todo eso pues había que recomponer. Y se recompuso con los años, evidentemente. Estamos hablando de 1909, cuando se proclamó la República, estamos hablando del 23, más o menos, 23, 33, sí. El 23, que fue un referéndum que el pueblo español decía que la monarquía se fuera a hacer puñetas, y el rey Alfonso XIII se largó exilio a Italia, a Roma. Entonces, de ahí, del 23 hasta el 36, que fue cuando empezó las movidas del golpe de Estado, pues estuvo la República gobernando, que ahí entraba ya aquí gobiernos de extrema izquierda, anarquistas, había todo que en el gobierno, en fin, con Azaña y compañía. Bien, el tema, claro está, que para el tema de tranvía, pues claro, fue unos daños irreparables. Pues claro, estamos hablando que hay tranvías que en esa época eran tranvías de... Si estamos hablando de 1909, pues claro, imagínate que ni siquiera había líneas, no había ni siquiera líneas que estaban electrificadas del todo, algunas sí y otras no, porque estamos diciendo que a partir del 12 se empezó a completar, de acuerdo, pero en el 12 quedaban todavía líneas por electrificar. Se hicieron primero las líneas que más popularidad, entre comillas, tenían, y se dejaron las otras para las últimas, para ser un poco más sencilla. Entonces, bueno, vecinos. Cuando sucedió esto, pues claro, ¿qué pasó? Que esto es un retraso, porque claro, si empiezas aquí a destrozar cosas, a quemar cosas, es un retraso.
por supuesto. Es decir, más los tranvías de madera, facilidad. Lo que quedaba del tranvía era el esqueleto, que era la base, las ruedas metálicas, los bogies y que había que poner todo lo que estaba encima. Ahí ya entraba otra vez el juego de los carpinteros, el juego de los mecánicos y de la empresa. La empresa de tranvías de Barcelona, que más no era municipal. Mira tú por dónde qué cosas. Entonces, bueno, a partir de ese momento tenemos que desde el 23 en adelante, pues evidentemente los tranvías funcionan con total normalidad. Aquí en Barcelona, en Madrid, donde nos hubiera. Todo fue normal hasta el 36, que empezó en julio del 36, que empezó el golpe de el general Franco en Canarias, con la maniobra de salir de Canarias a escondidas, meterse con un avión a escondidas de civiles. Bueno, y tienes una película que se llama Dragón Rapid que justamente refleja ese momento. Llegar con un avión alquilado a unos británicos, hacerse pasar por turistas, aterrizar en el protectorado francés de Marruecos, que no era Marruecos todavía, y de ahí volar a Sevilla, o sea, al sur de España. Y ahí empezar a establecer la cabeza de puente de lo que tendrá que ser la reconquista de España por parte de sus fuerzas. Con una dirección hacia toda la banda del sur, que fue fácil de conquistar, una banda que fue el Alcázar de Toledo, que fue una batalla impresionante que quedó casi destruido. Para tomar eso le costó muchísimo, y con la idea de tomar Madrid con rapidez. Pero Madrid evidentemente no cayó con rapidez, tuvo bastante más cosas de inflexión. Galicia, Asturias, todos estos fueron cayendo, bueno, así. La batalla del Ebro evidentemente fue otro punto de inflexión de la guerra. Ahí también la República estuvo intentando aguantar porque pensaban que iban a llegar ayuda de los soviéticos, de los rusos, y los rusos no tenían los aviones. Y en cambio Franco tuvo ayuda inestimablemente de las fuerzas alemanas, de Hitler, ¿vale? Bombardearon Guernica, y los italianos de Mussolini le ayudaron a bombardear Barcelona desde el aire. Entonces, claro, eso es importante. Un bastión vasco que cayó y el bastión catalán cayó en cuanto las tropas de Franco entraron por la diagonal. Pero Madrid tuvo una gran batalla impresionante, hasta que tuvo meses y meses y meses de ataques y bombardeos. No había manera, pues estaba muy bien defendida. Y cuando Franco entró y rompió el cerco de eso, tardó casi muchísimo tiempo. De la guerra civil se alargó porque no hubo manera de romper ese cerco. Pero se rompieron. Tanto es así que ellos en Burgos, en la reunión que los militares alzados tuvieron en Burgos, ahí se hizo el comunicado al final de la guerra en cuestión y decidieron, evidentemente, como bando ganador, que quién iba a estar al mando de todos los generales, quién iba a estar al mando. Bueno, cuestión de la historia, pues le toca a Franco. Pero bueno, los principios años duros de posguerra, evidentemente, con los tranvías fueron los mismos. Hechos polvo, ya estaba hecho un asco, porque hasta más o menos a los años 50 aquí no había remontado ninguna. Y luego cuando el gobierno franquista no se dedicó a hacer planes de industrialización, que fueron dos. Evidentemente, España estaba aislada, no podía comprar nada, no podía hacer nada, pero sí que es cierto que Franco le compró a Mussolini, a Italia, mejor dicho, a la casa Fiat, le compró unos tranvías para la ciudad de Madrid, tranvías modernos, de metálico de chapas, ¿vale? Y le compró como unos 43, de los cuales esos 43 llegaron 3 porque la fábrica fue bombardeada por los americanos cuando los americanos empezaron a conquistar Italia. Entonces, claro, el contacto se rompió y Madrid tuvo los tranvías viejos y esos 3 modernos a la espera de qué podía suceder. En el año 46, cuando Italia retomó su camino como un país que es, la fábrica se volvió a reconstruir y entonces los pedidos que faltaban, los 40 tranvías restantes, pues sorpresa, llegaron a Madrid. Y son los que circularon hasta los años 60, 70, hasta que se retiraron. Eran estrechitos, azul y color crema. ¿Ves? Azul por abajo y toda la parte de mitad para arriba, todo de color crema. Como los autobuses trolebuses de 2 pisos que hubo, y en todo cambios de corporales que todavía no se aclaran ni ellos por qué tanto cambios, porque los también eran rojos. Pero bueno, ya voy a entrar en discusión. Aquí también tuvimos nuestra pelea con los colores comerciales, porque aquí los tranvías empezaron a ser verdes, ¿vale? Verde, o sea, la mitad verde para abajo fuerte y verde más clarito de mitad para arriba. ¿Vale? Los tranvías son verdes.
luego pasaron a ser rojos con crema, y luego volvieron a ser verdes porque los autobuses que trajeron Pegaso eran verdes. Los tranvías que trajeron PPC Washington, ¿vale? Que compraron como unos 80 más o menos, yo siempre dije que eran unos 40, pero en realidad son 80, eran verdes, todo era verde. Pero cuando se acabó el tema de la dictadura de Franco, llegó la democracia, el ayuntamiento cambió otra vez el color corporativo porque, claro, eso le recordaba a esas épocas y no era conveniente. Entonces, solución, cambia el color corporativo. Los autobuses pasaron a ser rojos con una franja de color crema. Los Pegaso cuadraditos aquellos tan maravillosos tenían la banda de las ventanas crema y la parte de abajo, la mitad para abajo y el techo eran rojos. Y luego los pintaron, ojo la jugada esta, Luego ya en los 90, como se supone que los querían cambiar, pero bueno, por fuera los pintaron con las ventanas negras, la banda fue una franja negra de las ventanas, ¿vale? Y la parte de atrás roja con el blanco, por los laterales todo está de blanco y el techo rojo, que es más o menos como están ahora en plan moderno, evidentemente cuando fueron cambiando las unidades. Pero bueno, los tranvías con los autobuses de Barcelona, evidentemente, que estuvieron conviviendo como yo casi como unos 9 o 10 años. No sé quién tuvo esa genial idea de pensar que los tranvías y los autobuses pueden ir por el mismo sitio, porque eso es absurdo. Absurdo, o sea, eso es de enfermo mental. ¿Por qué? Porque los autobuses y los tranvías tienen dos tipos diferentes de velocidad. Y el autobús es más rápido. También no. Pero claro, un autobús no puede ir lento. ¿Por qué? Pues claro, está rodeado de tranvías, los tranvías son más lentos. ¿Por qué? Porque las paradas de los tranvías y la velocidad del tranvía entre parada y parada, pues evidentemente suelen ser 30 40 km por hora. Y la autobús puede ser 50 o 60. No sé si me entiendes, me explico. Claro, cuando te encuentras con esa situación, dices, a ver, ¿a quién se le ocurrió pensar esa estupidez? El autobús, si quieres mantener un autobús, manténlo fuera, con su paradita fuera de las vías del tranvía. El tranvía puede usar los semáforos de tráfico tranquilamente, no hace falta que pongas semáforos especiales. Ahora se ponen, evidentemente. Pero antiguamente los tranvías de Barcelona no iban con los semáforos del tranvía. Lo único que sí, había señales de advertencia que estaba el tranvía ahí, para que nadie bajase las vías, etcétera, 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 ¿vale? Perdón. Y había todo lo que era los menesteres de que el tranvía funcionaba con los semáforos de tráfico, se paraba cuando se tenía que parar, como se paran todos los coches. Mira que otro más sencillo que funcionaba. O sea, a ver, accidentes podía haber, claro que puede haber, por supuesto, porque el tráfico en Barcelona empezó a aumentar a partir de los años 60-70, que la gente empezó a poderse comprar un coche utilitario. No, a ver, no un Ferrari, ni Porsche, no. ¿Vale? La clase alta sí se compraba Mercedes, ¿no? Un Mercedes-Benz, que ya era un suyo. Pero no que tenemos ahora. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a priori el tráfico aumenta, hay autobuses, hay camionetas de reparto, hay vehículos, hay motocicletas, claro, todo eso para el tranvía es peligroso porque, claro, cualquiera de ellos para adelantar se pone en las vías y circula, que es bueno. Pero, por ejemplo, os puedo contar un detalle importante. En Belgrado, en Serbia, cuando estuve yo, cuando nos íbamos al aeropuerto, que íbamos en un microbús que hay allí para el aeropuerto, el A1, que es una Fronta Mercedes, creo que hay 2 o 3 o 4, no sé. Y cuando ibas al aeropuerto, en un puente de Belgrado, pasamos por encima un puente de las vías del tranvía. No está prohibido. Es una manera de adelantar. Y es válido. Pero que pasa, claro, no sabemos si el tranvía si lo tenemos detrás o no. Eso no sé. O viene delante, no sé, porque ese se pasó por ahí, pasó por su carril y llegamos a pasar a otro lado del río para coger la salida para el aeropuerto. O sea, es decir, sorprendente, sí. Pero bueno, en este europeo de los Balcanes el tema de conducción es bastante curioso. Bien, pero vamos a Barcelona, ¿no? A lo nuestro. Eso era una pequeña anécdota. Lo que tenemos aquí ahora es una cosa más sencilla. El tranvía moderno requiere, el que tenemos ahora el tram, requiere pues bueno, una serie de condiciones para poder estar. El tráfico es diferente, sabes todos que el tráfico ya es 4 veces más de lo que había en esas épocas de los años 60-70, evidentemente. Además hay que añadir bicicletas,
Hay que añadir los repartidores de los globos y todas estas mandangas. Hay que añadir a los de los patinetes, que unos cumplan normas y otros no. Con los bicicletas pasa igual, que pasa por medio y cruza la vía. Como la bicicleta no se va a enganchar, tampoco me voy a caer. Y todo eso que estamos viendo, pues trae las consecuencias que vemos. Entonces, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? Se preguntaría uno, ¿qué estamos haciendo? Pues claro, estamos aquí hablando de... Entonces, claro, hasta ahora, pese a que la gente lo había predicido muchas veces, no había accidente ninguno. No había accidente ninguno. O sea, ha habido al principio, porque la gente no estaba acostumbrada. Y yo os tengo que decir que al principio, con el tramvay, bueno, no pensaba que hubiera tanta historia. Pero hay dos accidentes que sí que me han marcado bastante. Uno, que fue un 24 de diciembre, que yo iba a comprar los regalos a la isla de Diagonal, ¿vale? No fui en el tranvía, pero sí que es cierto que cuando llegué a esa altura, para cruzar la calle, el tranvía estaba parado porque habían arrollado a una persona. Eso uno. Y lo segundo es que la persona había quedado atrapada debajo del tranvía, que eso todavía no está muy claro. Pero estaba viendo los bomberos cómo estaban desmontando los paneles laterales del primer vagón para sacar a la persona en cuestión, que quedó aplastada. Y esa persona pues murió camino del hospital, evidentemente, porque está claro. Y la gente estaba ya haciendo fotos, estaba haciendo todo como si fuera un espectáculo. A ver, ¿no? La señora en cuestión, que murió, y mejor porque la culpa fue suya porque cruzó donde no debía. Y si estaba en la parte roja, no estaba en la parte roja. Porque el tranvía tenía los últimos vagones justamente en la parte roja. Eso quiere decir que la señora estaba cruzando por donde no debía y creyó que el tranvía no le iba a atrapar. Y el tranvía le atrapó. No sé si que a lo mejor quiso cruzar de la banda para ir a la parada, coger el tranvía para ir a Francia demasiado o no. Pero la cuestión es que cruzó por el sitio equivocado. Y eso es muy importante. Pues también modernos corren más. Y como corren más, pues tienen esos matices que los antiguos no tienen, ¿no? A ver, tampoco hace falta hablar mucho porque si recordemos el tema de Gaudí, claro, a ver, es su paso es más lento que el del tranvía. Él ya era bastante mayor, estaba hecho polvo, parecía un mendigo. Claro, si va con un bastón, evidentemente que camina con dificultades, no se va a poner a correr. Que a lo mejor si hubiera sido más joven, pues te digo yo que a lo mejor corre y sobrevive a los dos. Pero claro, es viejo. Si a lo mejor ya uno ya lo vio apurado porque tal, pero el que vino no. El que vino se lo comió de pleno. Porque, claro, ya digo, o sea, el cálculo con uno, pero no cálculo con otro. Y en Barcelona los tranvías de ida y venida estaban juntos. Están juntos como ahora. O sea, las vías de tranvía nunca están en un extremo de la calle, a no ser que se separen momentáneamente, pero que se vuelven a unir. Otra de las dos vías, las vías de tranvía de ir y venir siempre están juntas. En todas las líneas siempre las veas juntas. Claro, si tú bajas delante a la vía, puedes esquivar uno. Pues claro, pero claro, está el otro. Y el otro es el que pilló a Gaudí. O sea, el Gaudí el que le pilló fue no el que venía de la Plaza de Toán o de donde no, el que vino por la Gran Vía, que seguramente iría a más velocidad, porque a lo mejor la parada no estaba ahí, a lo mejor la parada estaba pasando a la Plaza de San Tetuán o el giro para arriba. Esto saber por dónde debió de ser. A lo mejor subía por la calle Gerona, yo qué sé, no sé. Pero que llevaría una velocidad constante porque evidentemente la parada todavía estaba lejos. Si no, seguramente no lo hubiera pillado porque si ya los 30 km por hora, si le añades que va frenando porque está llegando la parada para coger la gente, pues evidentemente el daño hubiera sido mínimo. A ver, no para acabar con esa manera, pero acabar a su manera. Perdón. Y entonces nos encontramos con que claro, el accidente de esta que yo vi, me enteré por la Vanguardia, que leí el artículo, que el tramvay se había atropellado a esa señora y que la señora había fallecido evidentemente por las heridas, que estaba toda aplastada. Bien. El segundo accidente de impacto, que este no lo vi en directo ni estuve allí, fue un coche que giró en la calle Numancia, con diagonal. La calle Numancia es una calle que baja hacia Sanz. Bien, esa calle, si en el tranvía había en el suelo pintado hay unos cuadrados amarillos, que en tráfico, para los coches no podemos entender mucho, pero creo entender que ahí es un sitio donde los coches no se pueden estacionar. ¿Vale? Ahora se trae esas líneas amarillas.
están pintadas con los rayos del tranvía. O sea que se supone que tú ahí no te puedes parar para nada. Si no, si te pasas el semáforo, pasa todo entero y llega hasta Murcia y baja. Y si no, no te pasas el semáforo, quédate atrás y espera. Y la chica era la chica del coche del rack, que estaba haciendo una autoescuela. Imagina lo que estoy diciendo. El coche se quedó parado ahí. Quedó el profesor porque le dijo que se parase ahí. A lo mejor el profesor dijo, no, no. A lo mejor se le cayó el coche y no sé cómo arrancar el coche. O sea, cómo tirar. Pero el tranvía se lo comió. Y dijo, el coche me acuerdo. Si no partió en dos, casi le faltó. Claro. Allí hubo heridas leves. La chica que le cogió un ataque de nervios. El profesor, ya no te digo yo cómo le queda cuando ves que un tranvía viene y tu alumna no hace nada. Y yo no sé si el profesor quiso intervenir. Pero esos coches me parece que llevan dos volantes, creo. O sea, es un coche de prácticas. A lo mejor si la chica no controla, pues, o el alumno no controla, pues el profesor toma el control del coche y lo hubiera sacado de ahí. Y lo hubiera aparcado en una esquina y decía, bueno, a ver, ¿qué has hecho mal tú ahí? Pero no, él también se lo comió. Con eso, ya digo, pero bueno, ¿sabes otros accidentes? Alguno pequeño más, algún pequeño incidente más. Pues bueno, a la gente se ha acostumbrado y el tranvía funciona, porque yo estaba yendo el recorrido de las niñas y no he tenido ningún incidente. Salvo ese de Correña cuando entramos en el túnel aquel, que se saltó el semáforo, que pasó delante del tranvía como, vamos, vamos, no, si estábamos un metro más adelante nos lo comemos. Pero salvo eso, realmente no. Y el Trampesos tampoco es que haya visto exageraciones. A ver, también pues tiene su recorrido, los semáforos son respetados bastante bien por la gente, eso es un chapo por la gente porque sabe hacer las cosas bien. Y en principio que todo el mundo decía, no, ya verás tú ahora entrando por la diagonal, ya verás que accidentes. No, accidentes no. Sustos pueden, pero accidentes no. Lo que sí que ha habido en Trampesos creo que fue una vez lo de la ambulancia que yo os comenté anteriormente. Y un poco exterior más. A lo mejor quizás la zona aquella donde llegue a la calle Wellington, que yo vi que si luego gira y ya se mete para ir a la parada de la UPF. Ahí hay un trozo grande donde pasa una calle también. Pero bueno, yo creo que en general la gente ahora entiende que el tranvía está y si tú respetas el semáforo, el tranvía respeta el suyo. Y yo creo que se puede convivir, porque eso es la historia, convivir. Los tranvías en Alemania conviven, en Austria, en Suiza, en Bélgica conviven, todo conviven en todas partes. O sea, es decir, que tarde o temprano, si están volviendo, es porque el rollo climático, ¿vale? Que eso está bien, pues nos obliga a ello. No es que nos guste o deje de gustar un tranvía, es que es el método de transporte más ecológico que hay. La equivocación nuestra fue poner autobuses en los años 60, 70, contaminantes, con combustible diésel, y eso es lo que hay. Y toda esa contaminación ha matado gente. Y así lo digo también. Por tanto, ojo con el tema como va. Y bueno, y en principio, pues bueno, pues todo esto lleva a que el tranvía vuelve y todo está ahí. Posiblemente, bueno, podemos sacar una reflexión de toda esta historia de la Semana Trágica. Sacar otra reflexión como la que hubo posteriormente, ya con Franco, en el año 54, ¿vale? Que es una huelga que se llama la huelga a la canadiense. ¿Por qué se llama la canadiense? No sé, supongo de ser, quizás, o sea, porque sí, se hizo en ese país, se inventó. ¿En qué consistió eso? Como régimen franquista, evidentemente, hacer una manifestación, no. Pero las autoridades analizaron. No era contra ellos. Era porque, tanto en Madrid como en Barcelona, las principales ciudades en aquel entonces, habían decidido subir el billete del tranvía, billete básico, que compraríamos tú y yo. Y subirlo bastante. Y la gente no estaba para gastar. Pero en el transporte público vaya a trabajar, para ir a un colegio. Claro. ¿Y qué se pasó? Pues bueno, pues que la gente pues decidió coger y estar casi una semana sin subir nadie en un tranvía. Los tranvías iban por la ciudad pero vacíos. La gente, el tranvía llegaba a la parada y nadie se subía ni bajaba. Cada esa semana, sin gente, sin validar billetes, pues la empresa lo notó. Caen las ventas. Y esa situación llevó a que la empresa pues tuviera que tomar esa decisión. Volver, echar el freno y volver a los precios anteriores, porque era más fácil tener precios anteriores y tener los tranvías llenos que no subir los precios y tener tranvías vacíos. Con lo cual la consecuencia podría ser pérdida económica. Esto es como si coges ahora tú aquí, hacemos lo mismo en Rodalías, vamos a suponer, una semana sin caer sobre Rodalías, a ver si se dan cuenta de lo que hay. A lo mejor funciona.
O con las compañías aéreas que tanto abusan de los pasajeros, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, es que se manda a veces el tema en la compañía aérea. Madre mía. Y yo que estoy peleándome con la Lufthansa por una maleta que me perdieron en Múnich, en Belgrado, vete a saber dónde. Pero bueno, estoy peleando con eso y ahora he llevado ya el caso a juicio porque al juzgado porque es un cachondeo. A ver, si has perdido una maleta y yo tengo billete y tengo el ticket de la maleta, para un juez hay maleta. Lo demás sobra. Lo que yo se deje de llevar o deje de llevar, no te va a importar. A ti te importa que tú eres responsable de esa maleta. Si esa maleta tú la has perdido, tú tienes que asumir la responsabilidad. Y lo que dice la ley está muy claro. Se tiene que restituir entre 1.800 y 1.200 euros. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, ellos te dicen que no, que presentas el ticket de lo que lleva adentro. No, déjate de tonterías, tío. O sea, a ver, sería dicho ya por activa y por pasiva de que eso no funciona así. El convenio de Montreal te dice claramente que tú, si has perdido una maleta, tienes una responsabilidad como compañía aérea. Esa maleta, en cuanto entra en tus manos, por esa etiqueta o por lo que sea, debe llegar a su destino, al pasajero. En este caso era yo, porque mi compañero la maleta se la entregaron bien, la perdieron igual. Y de hecho perdieron, todos los pasajeros de Belgrado perdieron. Y como mi maleta no está en Belgrado, se supone que tiene que estar en Múnich. Y es posible que, no sé si en algún momento del traslado, pues a lo mejor la etiqueta que ellos usan para el código para controlar la maleta se haya caído, o sea, no estuve enganchado y pasase lo que pasase. Pero, en principio, no ha aparecido, no ha aparecido. Estamos aquí, año 26, ha pasado un año, yo he ido con otra maleta de Irlanda, la maleta sin aparecer, por lo tanto, ahora tendré que ir a juicio. Y de esos 1.200 euros pasará a ser mucho más porque son daños y perjuicios y pensar todos los intereses que ha habido desde ese momento hasta ahora. O sea, cuidadito con el tema, que la Lufthansa va a tener que pagar un pastón. Y eso es lo que hay. Cuando uno hace bien su faena, pues pasan estas cosas. Bueno, con los tranvías, pues evidentemente el seguro también cubre porque cuando tú compras un billete de tranvía, pues hay un accidente, puedes reclamar tu seguro y tu seguro, el seguro del tranvía, evidentemente, la compañía, vamos. Porque, claro, tienes el billete y tú puedes demostrar que tú estuviste ahí y tienes el billete, claro. Si no tienes billete, no reclames. Porque ya sabes lo que significa, ¿no? Te vas a pagar la multa de 100 euros y además te vas a quedar en otro tampón porque no te van a dar nada. ¿Por qué? Porque no estuviste ahí. Aunque estuvieras, no pagaste el billete. Y eso es para el metro y autobús también sirve. El billete es el adecuado porque en caso de accidente pase algo, tú puedas reclamar. Usted con tu principal idea es pagar billete. Bien. Dejando historias aparte y cosas modernas, pues bueno, pues que os quería contar esta semana trágica porque es una cosa importante, ¿vale? En mi blog de blogger, en Defensa del Tranvía, tenéis comentario y tenéis fotografías de ello, de cómo estaban las calles. O sea, si queréis pasar un ratito a leer el blog, perfecto. Ahora subiré esto a YouTube, ¿vale? Y así pues iremos haciendo cosas. Bueno, pues os dejo, que paséis una buena noche y bueno, hoy es martes, sigue lloviendo, esto va a ser un ir y venir de borrascas y va a ser un coñazo, pero hay que hacerlo. Buenas noches y bueno, hasta la próxima.